El escenario actual del K-pop, en cuanto a agrupaciones femeninas nos referimos, está liderada por las chicas de Twice, Blackpink, aespa, entre otras. Sus canciones son escuchadas en varias partes del mundo y cuentan con una cantidad enorme de fans. Sin embargo, este género musical también contó con otros grupos que debutaron y nos dejaron excelente música, y por diversos motivos tuvieron que disolverse, dejando un enorme vacío en sus seguidores. A continuación, te presento 5 grupos femeninos que se disolvieron y que los fans esperan su regreso. Número 5. Nine Muses. Debutaron el 12 de agosto del 2010 y fueron conocidas desde el inicio como la versión más adulta de Girls' Generation. Pese a que la mayoría de sus integrantes ya gozaban de cierta fama por sus actividades en otros ámbitos del entretenimiento, no pudieron tener el éxito que se esperaba, y el concepto sexy que tenían les hizo ganarse bastantes antifans coreanos. Pero dejaron algunos temas que se convirtieron en los favoritos de los fanáticos, como Gone, Ticket y su canción más famosa, Dolls. Debido al manejo de su empresa, Star Empire Entertainment, varias integrantes fueron entrando y saliendo de la agrupación, teniendo un total de 14 miembros hasta su disolución oficial el 24 de febrero del 2019. Número 4. 4Minute. Kim Hyuna, Jihyun, Kayon, Chiun y Soyeon debutaron el 15 de junio de 2009 con el tema Hot Issue, el cual tuvo relativa popularidad. Con su tema Music del 2010, obtuvieron su primera victoria en Inkigayo, y a partir de ahí su fama fue expandiéndose hasta convertirse en uno de los principales referentes del K-pop durante la primera mitad de la década del 2010. Sin embargo, la fama no les alcanzó a todas por igual, siendo Kim Hyuna tan famosa hasta el punto de que algunos conocían 4Minute como el grupo de Hyuna. Aún así, sus temas What's Your Name y Crazy son consideradas algunas de las canciones más icónicas del pop coreano. El grupo se disolvió el 15 de junio de 2016 y muchos fans acusaron a Hyuna de ser la culpable. Número 3. Miss A. Uno de los grandes grupos que formó JYP Entertainment fue Miss A, las llamadas princesas del K-pop. Desde su debut el 30 de julio de 2010, gozaron de bastante popularidad con su tema Bad Girl, Good Girl, el cual les coronó como la primera agrupación femenina en ganar el primer All Kill Perfect. Pese al éxito que tenían con cada uno de sus regresos, en 2015, Chia decide no renovar su contrato, por lo que el grupo entra en pausa a la par que sus integrantes restantes realizan sus actividades individuales. Fueron disueltas oficialmente el 27 de diciembre de 2017. Sus exintegrantes fueron Chia, Min, Faye y Suchi. Número 2. Sistar. Tuvieron un debut promedio el 3 de junio del 2010 con su tema Push Push. Con su tema Shady Girl alcanzaron mayor reconocimiento, y este se disparó ese mismo año gracias a su canción How Dare You. Cada tema que sacaron fue un rotundo éxito, y sus coreografías eran las más bailadas por los fanáticos del K-pop. Alone, Give It To Me, So Cool, Touch My Body y Shake It fueron algunos de estos. Pese que su popularidad fue continua durante todos los años que promocionaron juntas, las integrantes decidieron no continuar con la agrupación y enfocarse en sus proyectos personales, por el cual el grupo decide separarse el 4 de junio de 2017. Sus ex-integrantes fueron Hyolyn, Bora, Soyun y Haseon. Número 1. Wonder Girls. Debutaron el 10 de febrero de 2007 bajo la firma de JYP Entertainment. Junto con Girls' Generation, se convirtieron en los máximos exponentes femeninos de la segunda generación del K-pop. Sentaron los precedentes de la expansión de este género musical por Estados Unidos al convertirse en el primer grupo coreano en entrar al Billboard Hot 100 con sus temas Nobody, Two Different Tears, Be My Baby y The DJ Is Mine. Además, fueron la primera agrupación en ser considerada en un premio internacional al ser nominadas a los Kids' Choice Awards en 2012. El 26 de enero de 2017 fueron disueltas oficialmente, pero quedaron inmortalizadas como uno de los mejores grupos de la historia, gracias a su invaluable aporte a la industria musical. Y hasta aquí llega el video. Déjame en los comentarios qué grupo te gustaría ver regresar. ¡Hasta la próxima!